Y como cierre del día vamos a reflexionar en esos dos maravillosos libros que Dios ha dejado para que nosotros podamos aprender de ellos. Esta tarde tenemos un tema complicadillo y en cierto modo no muy agradable. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter en negocios, ¿sí? Vamos a hablar de economía casi, pero economía natural y también economía en el reino de los cielos. Vamos a ver cómo es la economía del reino de los cielos y vamos a ver cómo es la economía también en la naturaleza. Génesis 1:2, lo hemos estudiado en la escuela sabática del trimestre pasado. La tierra estaba tohu, vamos a ir al hebreo, para entender el texto lo mejor posible. La tierra estaba tohu, significa desierta, improductiva, estéril. Y bohu significa vacía, inhabitada. Ya comentamos el día que hablamos de la ley del orden, ya dijimos algo fuera de programa sobre esto. Shek, las tinieblas, la oscuridad, cubrían la superficie del Tehom. Tehom significa una gran cantidad de agua, un océano muy profundo. Y el Ruach Elohim significa el viento, el Espíritu de Dios, la fuerza de Dios. Merajefet, es decir, se cernía sobre Hamayim, las aguas en cuanto a su extensión. Es decir, el texto está describiendo un planeta improductivo, ¿sí?, y deshabitado. Ya lo dijimos el otro día, no vamos a insistir más en la idea. Pero además es un planeta que está a oscuras, está en tinieblas. Y además está cubierto totalmente de agua, sin continentes ni islas. Esto es lo que viene a decir principalmente este texto. Por lo tanto, el valor que tiene este versículo 2 es el siguiente. Es un valor de contraste entre el versículo 2 y el resto de la creación. Se pasa de una tierra que está en tinieblas, sin luz, a la presencia de luz del primer día. Hay un contraste muy grande entre este versículo 2 y el resto de la creación. Se pasa de una tierra cubierta totalmente de agua, sin continentes ni islas, un solo océano que recubre el planeta, a un planeta que ya tiene tierra seca. Y en tercer lugar, se pasa de una tierra vacía, sin vida, deshabitada e improductiva, sin poder tener vida, a un planeta repleto de vida. Así que el versículo 2 es un versículo muy importante, clave en el texto de la creación. Muy bien intencionado para que podamos apreciar cómo con Dios no puede haber estas tres cosas. No puede haber oscuridad, no puede haber Tehom, un inmenso abismo de agua, y no puede haber una tierra vacía, deshabitada, improductiva. Y vamos a poder verlo esto. Realmente el relato de la creación es un texto de producción. Todo él es un texto de producción. Miren, el día 3, recién creada la tierra seca, ya la pone a producir plantas. Nada más, el mismo día 3, cuando Dios dice que aparezca la tierra seca, ese mismo día ya aparecen las plantas. Ya dice, esa tierra recién formada, la tierra seca que estoy refiriendo, a ese Pangea, a ese gran continente que se crea en ese comienzo, nada más aparece la tierra seca, Dios ya la pone a producir. Y dice, produzca la tierra hierba verde, que dé semilla y árboles frutales, que a su vez den fruto. Es decir, pone a producir todo lo que hace. Hace aparecer la tierra seca y la pone a producir plantas. Produce plantas y las pone a producir fruto. Por eso digo que el texto de la creación es un texto de producción. Haya lumbreras. ¿Para qué? ¿Para qué pone lumbreras Dios en el cielo? Para que produzca luz. Es decir, las lumbreras son para alumbrar, para separar el día de la noche, para que sirvan de señales. Es decir, las lumbreras tenían una misión, y esa misión era producir. ¿Qué
qué? En este caso, lo que ellas saben hacer, producir luz. Día 5. Produzca el agua seres vivos. Produzcan las aguas un bullir de seres vivientes y que los voladores vuelen sobre la tierra. Y además les dice, fructificad, multiplicaos. Siempre está la producción en todo el relato del Génesis. Y como tengo que hablar de otras cosas, no puedo profundizar en este momento mucho. Pero créanme que el texto de la creación es un texto de producción. Y cuando aparecen los animales de la tierra, lo mismo. Produzca la tierra seres vivientes. Es decir, un planeta improductivo, deshabitado, según lo describe Génesis 1:2, a lo largo de la semana de la creación va poniendo a todo el planeta en plena producción. E incluso, miren qué curioso, Dios es productivo a lo largo de la semana de la creación 100%. Miren, Dios mismo da un ejemplo de producción. Ya no solamente la tierra la pone a producir, sino que Él mismo es un ser productivo. Nos da un ejemplo a lo largo de la semana de la creación de lo que es producir. Por eso el mandamiento del sábado siempre se dice que es el mandamiento de descansar, pero es el mandamiento de trabajar. Porque ¿qué es lo que dice el mandamiento? 6 días trabajarás. Nosotros esa parte no la leemos, miramos la parte de descansar. Eso ya es un poco de cultura, ¿eh? Eso ya es un poco de cultura. Miren, el verbo creó, Dios los cielos y la tierra. Dios hizo la expansión del sol y la luna. Dios formó, modeló, sopló y construyó en la creación del ser humano. Modeló cuando crea al hombre, sopló cuando le pasó su espíritu, ya hablamos de eso, y construyó cuando le sacó una parte de Adán y de ahí hizo a la mujer. Estoy usando siempre los verbos desde el original en hebreo, para que contenga, a ser posible, toda la riqueza posible de contenido. Separó Dios la luz de las tinieblas, separó las aguas de abajo de la expansión de las de arriba, puso a las lumbreras en la expansión de los cielos, evaluó y vio Dios que era bueno, Kitob, clasificó y nombró. Llamó Dios a la luz día, a las tinieblas le llamó noche, a la expansión cielos, a la parte seca tierra, a la reunión de las aguas le llamó mares. Bendijo a los animales del 5.º día, es muy interesante eso. Y también bendijo a la especie humana. Miren cuántas actividades. Dios es un ser que produce también. Y todo a su alrededor es plena producción. Por eso digo que esta noche tenemos un tema bastante delicado. Porque siempre que se habla de economía es un tema delicado. Así que Dios da un ejemplo de producción y todo lo que crea, lo crea para que produzca. Vamos a ver, aquí tenemos un planeta. El único planeta que sepamos que tiene seres vivos, ya lo vimos el otro día. Es un planeta de producción. Si comparamos, por ejemplo, el planeta Tierra con Marte, en Marte no se produce prácticamente nada. Mientras que en la Tierra es todo un planeta de producción. Lo vamos a ver. Mire, el científico inglés Lovelock dice que la Tierra es como un gran organismo. Su hipótesis, llamada hipótesis de Gaia, viene a decir que la Tierra es como un macroorganismo, como un ser vivo todo lo grande. De manera que no solamente la Tierra contiene seres vivos, sino que Él es en realidad un ser vivo. Es una hipótesis de trabajo. Esa hipótesis no todos la comparten, pero es una hipótesis que se está planteando desde los años 60 y es muy interesante porque considera toda la Tierra como si fuera un enorme organismo que es capaz de actuar como si se tratara de un ser vivo. Y por lo tanto nosotros seríamos sus células, los seres vivos seríamos sus células. Bueno, pues todo ese planeta es plena producción, mírenlo. Producción del planeta Tierra. La figura es muy chiquita, pero yo les voy a explicar más o menos.
todo el planeta tiene una serie de kilómetros cuadrados, más o menos 510 millones de kilómetros cuadrados. Y entonces lo que hacen los ecologistas es ir ecosistema por ecosistema para evaluarlo. Miren, por ejemplo, ellos hacen lo siguiente. Los océanos producen miligramos de carbón por metro cuadrado y día 275. Estamos hablando de biomasa. Por ejemplo, las zonas altas de montaña son improductivas. Las zonas de bosque, 1095 miligramos de biomasa por metro cuadrado y día. Los lagos y ríos, 275. Las zonas donde hay cultivo se produce de biomasa aproximadamente parecido al bosque, 950. Las estepas generan menos biomasa, producen menos biomasa, unas 545 miligramos. Las zonas de los desiertos y las zonas de las ciudades también produce algo, muy poco, pero produce algo. Una ciudad puede ser que hayan parques y por lo tanto se considera como también una zona productiva, muy escasamente productiva porque es 135 nada más. Bueno, el promedio de producción, el promedio, que es lo que nos interesa, entre ecosistemas muy productivos y ecosistemas muy poco productivos, el promedio es de 350 miligramos por metro cuadrado y día, como promedio. Pero vuelvo a repetir, como la superficie total del planeta es aproximadamente de 510 millones de kilómetros cuadrados, entonces se va repartiendo esto por distintas áreas y nos sale lo siguiente. Por ejemplo, el área de los océanos pues produce unos 36.100 millones de toneladas al año de biomasa. Es muchísima biomasa. Los océanos, el conjunto de todos los mares y océanos del planeta, viene a producir alrededor de 36.100 millones de toneladas de biomasa. Por ejemplo, los bosques, 16.400 millones de toneladas de producción al año. Por ejemplo, los cultivos, 5.250. Por ejemplo, las estepas, 6.000. Las zonas de los desiertos, 2.000. En total, 65.940 millones de toneladas de biomasa al año. Es mucho. Y eso que no tenemos el mejor planeta del mundo, porque fue muy deteriorado como consecuencia del diluvio. Estamos seguros los creacionistas que antes del diluvio el planeta era más productivo, porque al haberse inclinado el eje de la Tierra, entonces hay muy poca zona tropical, que es donde están la mayor parte de los bosques. Y por lo tanto se ha reducido muchísimo la producción. Pero el planeta recién creado por Dios tuvo que haber sido muy productivo. Y hoy día la ciencia está calculando la producción perfectamente a lo largo del planeta. Vamos a ver, este otro esquema. Pirámide de producción bruta por ecosistema. Miren, las plantas, 20.810 kilocalorías producen por metro cuadrado año en un bosque subtropical. Estamos poniendo un ejemplo. Podríamos haber puesto un bosque tropical, haber puesto una estepa o el mismo desierto. Simplemente para que ustedes se hagan una idea del nivel de producción del planeta y gracias al cual ustedes y yo podemos estar en él. Repito, en la pirámide de producción bruta, sin haber eliminado los gastos, solamente están ahí la producción. En un bosque subtropical, 20.810 kilocalorías metro cuadrado año. Los herbívoros que ya son consumidores, pero aún así producen, aunque no se vea muy bien, 3.368 kilocalorías metro cuadrado año. O sea, los herbívoros producen muchísimo menos que las plantas. Por eso se les llama a las plantas los productores de la naturaleza. Y por eso los herbívoros ya se consideran consumidores de primer orden. Pero ahora llega el siguiente escaño, la de los carnívoros, que ellos ya son consumidores de segundo orden. Miren, los carnívoros, 404 kilocalorías metro cuadrado año. Tremendo, ¿no? La producción de las plantas es impresionante. La de los herbívoros mucho menos, pero es que la de los carnívoros es insignificante casi.
consumen mucho más que producen. Si yo os hablara aquí de la pirámide de consumo, es increíble. Menos mal que Dios puso una buena base de productores que producen muchísimo y gastan muy poco. La maravilla de las plantas, yo no sé si ustedes lo han pensado alguna vez, el invento de las plantas es que son seres vivos que producen mucho y consumen muy poco. Entonces, como consumen muy poco, casi todo lo que producen lo almacenan. Y eso es lo que pasa a nosotros, los consumidores. Es decir, un manzano produce muchísima materia orgánica, pero gasta tan poquita que la mayor parte de lo que produce lo mete en sus almacenes. Y esos almacenes son las manzanas. Es ahí donde almacena, en la fruta es donde almacena, por ejemplo, un árbol frutal, todo lo que produce y no consume. Mientras que nosotros consumimos mucho y algunos guardan menos que otros, ¿no? Bueno, vamos a poner algunos ejemplos de producción. Un árbol, eso es una industria de producción. Ahí tienen que con anhídrido carbónico, sol, por las hojas y por las raíces, agua y tierra, mediante ese mecanismo llamado fotosíntesis, son capaces de generar basura, ya lo dijimos ayer, que es el oxígeno. Si pudiéramos ver las plantas, sus chimeneas, como nuestras chimeneas de las fábricas, las chimeneas de las plantas pues echan humo, pero ese humo es oxígeno, que nos gusta a nosotros porque nos interesa para poder estar vivos. Y nosotros, si pudiéramos también presentar chimeneas, veríamos que expulsamos CO2, que a las plantas les interesa. Es un planeta muy bien diseñado para que nada sea basura sin sentido, todo se aprovecha. Bueno, pero produce por la fotosíntesis materia orgánica, manzanas, melones, peras, maíz. Y eso es lo que nosotros después, como consumidores, consumimos para mantener la vida. Pero esto es una industria, las plantas. Desde la hierba más sencilla hasta un árbol, por muy grande que sea, todas las plantas hacen la misma cosa, la fotosíntesis. Son todas las plantas siempre productores. Miren, me acompañan un poquito de cerca, vamos a entrar en la fábrica de una planta. La fotosíntesis tiene dos fases. No se preocupen que no voy a poner a describir la fotosíntesis. Solo para que tengan una idea de la complicación de esta industria. Esto es la fase luminosa. La fotosíntesis tiene dos fases, la luminosa y la oscura. Esta es la luminosa. Miren qué tinglao que hay ahí de movimientos de moléculas y cuántums de luz y energía y electrones que saltan por aquí y se desplazan para allá. Pero esto es toda una planta industrial. Y esa planta industrial la tienen ustedes en cada célula de una simple hoja de una planta. Si pudiera aumentar y ustedes pudieran ver esa hoja suficientemente aumentada, verían esta planta industrial. Miren, el ciclo de Calvin. Fíjense la elaboración. Ustedes están como visitando una fábrica de una hoja, de fotosíntesis. Fíjense los movimientos que está realizando. Eso se llama ciclo de Calvin. Cómo van combinando las moléculas, se van produciendo las reacciones, se van desprendiendo cosas interesantes, se va asimilando, las moléculas van cambiando, se van modificando unas en otras. Es una planta industrial que Dios dispuso para que produzca y produzca cosas útiles. Y menos mal que hay fotosíntesis, si no, se nos iba la vida. Le debemos a la planta la fotosíntesis. Bueno, el cuerpo humano, su cuerpo y el mío, es toda una industria también de producción. ¿Ustedes se han puesto a pensar la de cosas que ustedes producen? Vamos a poner algún ejemplo. Miren, producimos hormonas, producimos óvulos, espermatozoides, leche materna, producimos jugo gástrico, jugo pancreático, jugo intestinal. Segregamos muchas cosas, saliva, jugo lacrimal. Y eso, detrás de esas producciones, hay una serie de células que están sintetizando eso.
Y están constantemente produciendo. Ustedes son el resultado de una enorme industria que forma parte de sus células. Así que Dios dispuso su cuerpo como un sistema industrial, donde la producción es increíble. Miren, una célula es una planta industrial también. Si nos metemos en la célula, en cada orgánulo celular, ustedes verían la mecánica y la de rutas metabólicas. Bueno, impresionante. El otro día ya os puse un esquema de una mitocondria, por ejemplo. Miren, aquí está más o menos la química celular resumida, muy resumida, por supuesto. En las células se producen otras células. Claro que sí. Una célula se puede dividir, por lo tanto es capaz de generar otra célula. Pero para producir una célula, para dividirse una célula, no se puede imaginar la de química que tiene que haber previamente para conseguir duplicar una célula. Se producen glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono. Se producen grasas, ácidos nucleicos, ADN. Se sintetizan proteínas de muchas clases y variedades. En una célula hay muchísimas variedades de proteínas. Se producen enzimas, pobres de nosotros si no se sintetizaran enzimas, porque son imprescindibles para las reacciones químicas. Miren, podríamos estar aquí horas hablando de la producción en el cuerpo humano, en una célula, en la naturaleza. Dios dispuso a toda la naturaleza que fuera productora, desde el mismo comienzo. Así que volvemos a la parábola, lo siento. Yo haría lo siguiente: ¿a qué compararemos el reino de Dios para que consigamos comprender la producción? ¿Qué parábola nos servirá para aclarar el concepto de producción del reino de los cielos? ¿Cómo explicó el maestro el concepto de producción a través de sus parábolas? Pues aquí la cosa está más difícil. Ayer en Servir teníamos 2 parábolas, ¿recuerdan? El del juicio de las naciones, que nos aclaraba muy bien cómo Dios espera que seamos servidores y que estamos aquí para ser útiles de los demás. Y luego la parábola viva, ¿no?, de la higuera, que como no servía para nada, pues Dios dijo: ¿para qué estás aquí? Sécate. Miren las parábolas que usa para la producción. Eso ya nos hace una idea de lo importante que es para Dios la producción. Miren, la parábola del sembrador, la de los talentos, la del desarrollo de la semilla, la de la higuera estéril, la de la viña engañosa, la de la vid y los pámpanos. Jesús insistió muchísimo en la producción porque es un tema muy importante. Por eso la tierra está toda llena de producción. El cuerpo humano produce, una célula produce. Desde el mismo inicio de la creación, Dios dispuso todo en producción. El propio Creador no paró esa semana de la creación, ¿ya lo visteis? No paró de hacer cosas. Así que Dios le da muchísima importancia a la producción. Vamos a repasar rapidito estas parábolas para sacarle el concepto que hay ahí dentro. Miren, la del sembrador. La conocen. Un sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino, pero esa no produjo. Otra entre piedras tampoco produjo. Otra entre espinos tampoco produjo. No vamos a entrar en los detalles porque no es mi finalidad el que nos explayemos en cada parábola. Solo el objetivo, el corazón de la parábola. El que fue sembrado en buena tierra, ¿cuál era el que cayó en buena tierra? ¿Cómo lo define la parábola, la buena tierra? La que da fruto, esa es la buena tierra. ¿Qué más da si fue que cayó en el camino, si las aves se la comieron, si cayó entre espinos y resulta que las dificultades? Al final lo que cuenta, ¿qué es? El saldo. Por eso decía que íbamos a hablar algo de economía. El final, lo que te interesa es el saldo. ¿Cuánto tienes? Así que el que fue sembrado en buena tierra es el que da fruto. Algunos granos dieron 100 granos, otros 60 y otros 30, pero todos produjeron. Y eso es lo importante de la parábola, es lo que Cristo quiere resaltar de la parábola, que la semilla que cayó en buena tierra es la que fructificó. Y da igual si fructifica 100, 60 o 30. Pero lo importante
es que produzca. Nos vamos a la otra parábola. Vamos a hacer un poquito así, ¿no? Mi intención no es ahondar en cada parábola, simplemente para que ustedes puedan apreciar la importancia que le da el maestro a la producción. Y por eso insiste en parábolas diferentes. No se olviden que la parábola es un intento del maestro de enseñarnos cómo son las cosas en el reino de los cielos. Un hombre que al salir de viaje llamó a sus siervos y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y al tercero 1. A cada uno según su capacidad. Esto es muy interesante, ya vamos a hablar más adelante de esto. Dios no te va a exigir más de lo que tú puedes dar. ¿Sí? Y vuelvo a insistir en el glóbulo rojo, que me perdonen los glóbulos rojos. Dios no le va a pedir a un glóbulo rojo que se contraiga como un músculo y acerque o aleje los huesos, porque esa no es su función. Ni le va a pedir que funcione como cono en la retina del ojo y capte el color. Esa no es su función. De manera que Dios nos va a pedir a cada uno según nuestros talentos, pero sí que va a pedir que rindan nuestros talentos. Miren, se fue lejos y el que había recibido 5 talentos, enseguida negoció con ellos. ¿Ven la economía? Enseguida, dice el texto, negoció con ellos y ganó otros 5. Del mismo modo, el que había recibido 2, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1, pues cavó en la tierra, lo escondió, no sea acaso que pierda lo único que me queda, o lo único que tengo. Y ustedes ya conocen, son parábolas muy conocidas, así que vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas. El que había recibido 5, pues su señor le dijo, bien. Fíjense cómo alaba el dueño, cómo el jefe. El que había recibido 5, su señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel. El que recibió 2, su señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel. Uno había producido 5 y el otro había producido 2, pero había sido adecuado a los talentos que le había dado a cada uno. Pero cuando llega el de 1, le pregunta, ¿y? El maestro o el señor no le iba a pedir 5 talentos al que le dio 1. No le iba a pedir tampoco 2 o 3, le iba a pedir 1. Le dio 1, pues tenía que haber negociado con él y haber producido otro. Y ustedes ya conocen la historia. Vamos al resultado. Siervo malo, fíjense las palabras. La parábola siempre hay una lección. Siervo malo y negligente. Así es como lo ve el maestro al que no produce. Debías de haber dado mi dinero a los banqueros y yo hubiera recibido lo mío con el interés, ya que no lo ibas a poner en producción, que es lo que tenías que haber hecho, pero al menos lo hubieras metido en un banco que algún interés me hubiera dado y bueno, mejor eso que nada. Al siervo inútil, echadlo fuera. Es duro, ¿eh? Ayer ya empezamos a leer cosas fuertes, porque lo de ayer también fue muy fuerte, ¿eh? Es decir, al siervo inútil, y por inútil significa que no produce, echadlo fuera. Así es como en el reino de los cielos son las cosas estas. Vamos con otra parábola, el desarrollo de la semilla. Así es el reino de Dios. Miren qué interesante. Así es el reino de Dios. ¿Quieren saber cómo es? Pues es así. Y ahí tienen otra parábola. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, la semilla brota y crece. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Así es el reino de los cielos. Así es el reino de Dios. ¿Es un reino de producción? Yo no sé qué se imaginan que va a ser el cielo. Si vamos a estar todos cantando con arpa en una nube, en una vida contemplativa, puesta de sol tras puesta de sol, miles de años así. No sé lo que imaginen, pero vamos a trabajar, ¿eh? Prepárense porque vamos a trabajar. Y ustedes lo van a deducir como yo cuando acabe con todas las parábolas. Insiste tanto en el tema de la producción. El objeto de la vida, mire lo que dice Elena G. White comentando esta parábola. El objeto de la vida cristiana, no lo olviden, es llevar fruto. No puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centraliza en el yo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo
llevaran fruto, miren, Cristo vendría para recoger el precioso grano. Es decir, si produjéramos lo que se espera de nosotros que produzcamos, Cristo ya habría venido. Son unas reflexiones, yo les digo, el primero a mí. Conforme he ido descubriendo estas cosas o reflexionando en estas cosas, uno dice, madre mía, que esto se pone serio. A repasar la vida que he hecho, he fructificado en mi vida, soy productor. Es una reflexión, yo el primero que me la he hecho conforme iba elaborando este tema, ¿no? La higuera estéril. Un hombre tenía una higuera plantada en una viña, la conocemos también, ¿eh? Son historias muy interesantes que van aclarando el asunto de la producción. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Algo parecido a lo que leímos ayer que le pasó a Jesús, ¿no? Pero esto ya es parábola. Y dijo al viñador, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. 3 años. Eso está hablando de la misericordia y la paciencia para con la higuera. Estas parábolas me encantan porque ya les dije ayer, yo vengo del Mediterráneo. En el Mediterráneo lo normal son los cultivos de viñedos y higueras en determinados puntos. Así que este ambiente, cuando lo describe el Evangelio, me es muy familiar. Ya hace 3 años que vengo a buscar fruto y no lo hallo. Miren, córtala. Se acabó. 3 años sin producir, ¿para qué queremos esa higuera? Eso yo lo he visto en el campo real. Tenemos ahí una higuera, no sé en qué zona llevamos ya no sé cuánto tiempo y no da higos. ¿Para qué queremos eso? Plantemos otra que produce. Así. Se nota que Jesús estaba familiarizado con su tiempo. Esa higuera no produce, fuera. Es tremendo, ¿eh? Córtala. No nos sirve. ¿Para qué? Miren, es que la reflexión que viene después es para ponerle a uno la carne de gallina. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Es decir, esa higuera es inútil porque no produce. Pero es que además, por estar ella ahí, no puede haber una higuera que produce. O sea que además de no producir, está estorbando. Entonces córtala, sácala de ahí, pon otra higuera que produzca, aprovecharemos la tierra, le sacaremos rendimiento a la tierra y por lo menos tendremos una tierra más productiva con una higuera que produzca fruto. Y entonces fíjense esta parábola lo magnánima que es. Después de 3 años de paciencia de esperar que la higuera produjera, miren, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año. Vamos a darle 1 año más hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, bien. Y si no, al 4.º año, si no ha producido, la cortas. Eso es el amor de Cristo, ¿no? Supongo que estamos viendo en la parábola. Si da fruto, bien, y si no, la cortas. Pero déjame que le dé 1 año más. Esa es la misericordia de Dios hacia nosotros. Miren lo que dice Elena G. de White comentando esta parábola. Dios en su Hijo había estado buscando fruto y no lo había encontrado. Se está refiriendo ahora a Israel. Israel era miren qué palabras tan fuertes. Israel era un estorbo en la tierra. No lo está escribiendo Antonio Cremades. Esto es lo bonito de poner textos de uno y de otro, ¿no? Su misma existencia era una maldición, pues ocupaba en la viña el lugar que podía haber servido para un árbol fructífero. Es como si Dios dijera, perdí el tiempo con Israel. Tenía que haber buscado otro pueblo que hubiera sido más fiel a mí, me hubiera seguido y me hubiera entendido porque hubiera producido. Mientras que aquí está Israel siempre, ya saben la historia de Israel, ¿no? Idas y venidas, idas y venidas, idas y venidas. No eran meramente inútiles, sino un obstáculo decidido. Por eso digo que ayer nos pusimos serios y hoy continuamos quizá más serios. Y no son palabras mías, repito, yo no soy el que le he cargado la tinta a las expresiones. Es que para Dios es muy importante la producción. Este texto
Lo puse, lo quité, lo puse, lo quité. Es duro. La amonestación resuena a través del tiempo hasta esta generación. Y ahora Elena G. White, en Palabras de Vida del Gran Maestro, nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿eres tú, oh corazón descuidado, un árbol infructífero en la viña del Señor? El árbol infructífero recibe la lluvia, la luz del sol, el cuidado del jardinero, obtiene alimento de la tierra, pero sus ramas improductivas solamente oscurecen el terreno, de manera que las plantas fructíferas no pueden crecer bajo su sombra. ¿Comprendes? Miren qué texto de Elena G. White. ¿Comprendes, aunque sea solo oscuramente, que eres un estorbo en el terreno? Miren qué palabras al corazón, a lo más profundo de... Yo temblé cuando lo leí esto por primera vez. Dije: Señor mío, ¿quién es suficiente? Sin embargo, qué bonito, ¿no?, que hay un sin embargo. Sin embargo, en su gran misericordia, Dios no te ha cortado, como el de la parábola: córtala, 3 años que no produce, córtala, entre admiraciones. Mientras que el otro le dijo: vamos a ver, vamos a darle un añito más de oportunidad. El piadoso Salvador dice con respecto a ti y a mí, por supuesto: déjalo este año hasta que yo excave alrededor de él y lo cultive. Dame la oportunidad que lo trabaje un poco más, a ver si conseguimos en un añito que finalmente produzca y se salve. Aquí la revelación da con todo. Miren, un texto del Antiguo Testamento: cuando sities alguna ciudad, no destruirás sus árboles a golpe de hacha, porque de ellos podrás comer. Pero mire lo que dice: no los talarás, pero el árbol que sepas que no lleva fruto, fuera con él. Podrás destruirlo y talarlo. ¿Para qué tienes esos árboles que no producen? Si tú, cuando vas a citar una ciudad, te encuentras que hay árboles frutales que están plantados y que producen fruta, guárdala, porque te servirá para alimentarte tú. Pero si entre esos árboles ves alguno que no produce, a por él, fuera, córtalo. Yo estoy tratando de comprender la mente de Dios. Eso es lo que estoy tratando de hacer esta noche. Es decir, cómo lo ve Él a través de sus parábolas y a través de la naturaleza. ¿Cómo lo considera Él? Porque lo que yo quiero conocer es a mi Señor. La viña engañosa. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas, y esperaba que diera uvas buenas. Pero aquí sí que hay fructificación, pero mala. Pero dio uvas silvestres. Y entonces se pregunta: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres? ¿Cómo puede ser que después de tanto cultivarla y regarla y abonarla y no sé cuántas cosas más, resulta que ahora llega el momento de producir y me producen esos frutos silvestres, granitos de uva chiquitos, que eso no vale para la alimentación? ¿Cómo puede ser eso así? Ahora os diré lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado para que sea consumida, derribaré su cerca para que sea hollada. ¡Tremendo! Fíjense la de parábolas que hay en torno a la producción, y cada uno añade, cada parábola le da un toque al concepto. Es decir, ¿yo para qué quiero una viña que después de tanto sacrificio y esfuerzo y trabajo finalmente me produce uva silvestre? No, fuera. Plantamos otra. Ay, con esto. Miren, al ver Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, miren el mensaje de Juan el Bautista, qué clarito es: producid, pues frutos dignos de arrepentimiento. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego.
Abrir los ojos, atentos. El hacha está dispuesta. Empezar a producir, porque esto, el final, mala cosa, ¿eh? Fíjense, Juan el Bautista hace alusión a la producción. Lucas, Mateo, Jesús mismo. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. No solamente hay que producir, sino que hay que producir buenos frutos. Es que en estas parábolas ya le añade un detalle más. En las otras era si produces o no produces. Y ahora sí produces, pero produces buen fruto, claro. ¿Se dan cuenta que cada parábola le va añadiendo al concepto, le va añadiendo un poquito más de luz? La vid y los pámpanos. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él quita todo pámpano. Le he puesto entre paréntesis, es un brote tierno de la vid, por si hay alguno que no... el término pámpano no sé si acá en México es más familiar. En España se usa muy poco ese término. Bueno, él quita todo pámpano que en mí no lleva fruto y poda al que lleva fruto, ¿para qué? Para que dé más fruto. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no podréis producir fruto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No se trata de que aquí vamos a hablar ahora de la salvación por las obras, ya sabemos que no. Dios nos pide que le demos fruto, pero no nos deja solos. Ya sabe nuestras limitaciones, pero Él te está diciendo, únete a mí, engancha tu sarmiento a la vid, para que recibas la savia que viene de mí y te dé la fuerza, el poder, la voluntad para hacer las cosas bien. No está esperando Jesús que nosotros hagamos por nuestra cuenta las cosas. Él te está diciendo, yo espero que seas productor, pero no estás solo. Únete a mí, conéctate a mí. Recibe la savia que viene de mí y recibirás la fuerza y el valor y la voluntad para poder ser productor. Tenemos la fórmula. No nos dice tenéis que ser productores y ahí te las apañes, sino nos da una especie de consejo de lo que hay que hacer para ser productor. Cada árbol se conoce por su fruto. Ahí tenéis en amarillo el consejo y arriba es precioso el texto. Guardaos de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. Yo no sé cómo nos engañan tantas veces. Es que no aprendemos. Tenemos que aprender de lo que hacen, no de lo que dicen. Así que si quieren conocer a alguien, miren lo que hace y no lo que dice. Así que cuando hayan elecciones para la presidencia del país y demás, en lugar de oír el discurso del que se presente para presidente, traten de investigar su pasado. Es más inteligente que no escuchar el discurso. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. El buen árbol no puede dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Se dan cuenta que siempre está detrás de la producción? Toda la filosofía de vida que se plantea está siempre en torno a la producción, a la fructificación. Ser productores de buenos frutos. Terminamos. Un par de consejos y algo más. Son consejos que nos da la Biblia en torno a la producción. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Es decir, lo que quiere mi Padre es veros que producís, verme a mí que produzco. Eso es lo que le lleva a estar contento al Padre. ¿Queréis tener contento a Dios? Lo que Él espera de vosotros y de mí es que produzcamos. Así podéis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra. Para agradar a Dios tenemos que producir. Termino con este texto. Es un texto que cuando yo lo leí me dejó también sentado y tardé en levantarme un buen rato.
Ahí tienen una pirámide trófica de productores y consumidores, para hacer una pirámide sencilla. Los productores las plantas, los consumidores herbívoros, carnívoros. Bueno, miren lo que dice el texto. Hay muchos frente a cuyos nombres se encontrará escrito en los libros del cielo lo siguiente. Y esto no lo ha escrito Antonio Cremades, repito. No son productores, sino consumidores. Esto es para reflexionarlo seriamente ante Dios y pedirle que nos ayude a no ser consumidores, a producir para la gloria y honra del reino de los cielos. Que Dios nos bendiga.